Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Di conmigo: busqué a Dios y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira a alguien y dile: Dios tiene planes contigo. Dile a alguien: busqué a Dios y él me libró. Dile conmigo: él me oyó y él me libró. Dile otra vez: él me oyó y él me libró. Cuando David escribe este salmo, lo hace basado a una experiencia de liberación que había tenido de parte de Dios. Y es que David fue a un lugar a esconderse de Saúl entre los filisteos. Y cuando en esa región se dieron cuenta que era David el matador de gigantes, pues entonces dijeron: nos lo pusieron los dioses en las manos y lo iban a ejecutar. Entonces David entiende el peligro y la escritura dice que comenzó a babear y se hizo el loco delante del rey Aquib. Se hizo el loco el rey David, que en ese tiempo no era rey, era un fugitivo corriendo de Saúl. Y esa acción lo libró de que lo ejecutaran y lo mataran. Cuando tú profundizas, parece que Dios fue que le inspiró a babear y a hacerse el loco, porque él dice: busqué a Dios y él me libró. Entonces Dios le dio instrucciones, lo que tenía que hacer para poder ser librado de la muerte ese día. Así que este salmo fue escrito después de un momento muy difícil en la vida de David. La historia tú la puedes encontrar en Primera de Samuel, cuando dice que David estaba huyendo de Saúl y llegó a la ciudad de Gat, donde reinaba Aquís. David llegó a un punto donde tuvo que fingir locura para poder salvar su vida. Sin embargo, en medio de aquella prueba descubrió una verdad que trastorna nuestros corazones, y es que cuando buscamos a Dios, Él nos va a responder. Por eso David dice: busqué a Dios y él me oyó y me libró de todos mis temores. No está hablando desde un tiempo donde él estaba cómodo. Él está hablando desde un tiempo difícil, interponiendo la fe por encima de las circunstancias. Increíblemente, David no necesitó que las cosas estuvieran a su favor para decir: busqué a Dios y él me libró. Él le buscó en tiempo bueno y en tiempo malo. Alguien diga aleluya. Entonces David mira hacia atrás y comienza a escribir este salmo cantando, y dice: Dios me libró de todos mis temores. Pero dice: yo busqué a Dios y él fue el que me libró. Y allí vemos que David descubre que cuando el hombre busca a Dios, Dios le va a responder al hombre. Cuando Dios responde, los temores son quebrantados y las angustias son disipadas. David dice: busqué a Dios y él quebró en mí los temores. Busqué a Dios y él removió en mí el miedo que me quería controlar. Y es importante este salmo, porque vemos un Dios que interviene no por necesidad, sino como respuesta al clamor y a la búsqueda de David. A veces experimentamos momentos duros y difíciles, como David estaba experimentando un momento de muerte, de peligro de muerte. Y en esta temporada dura y difícil, él comienza a buscar a Dios y hace a Dios su refugio y su respuesta. Hace a Dios su sostén y su escape. Hace a Dios su liberador y aquel que puede cambiar su presente y su destino para siempre. Yo no puedo imaginarme lo que tú estás experimentando,
No sé cuál será el problema que estás enfrentando. Si es un apuro, un problema familiar o espiritual, o financiero o migratorio. No sé en qué etapa de tu vida te encuentras. Si te encuentras amenazado por algo en tu vida y has pensado que este es tu final, pero hoy Dios te dice: como yo libré a David, estoy dispuesto a librarte a ti. El poder de Dios no se ha secado y su mano todavía se ha cortado. Sus oídos no se han cerrado y su poder sigue siendo poderoso. Así que Dios solo está esperando que haga lo que hizo David. Busque a Dios y Él te librará primero, no del problema, sino de los temores que han producido el problema. Sigo paro, dile a alguien: prepárate, porque hoy va a haber liberación. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Busqué a Dios y Él me libró. El problema es que muchas personas quieren liberación sin búsqueda. Quieren una vida de victoria sin oración. Quieren vivir en una paz continua sin buscar la presencia de Dios. Pero el orden divino que David presenta en el Salmo 34:4 es: primero busqué, luego tuve respuesta y después fui liberado. Primero busqué, luego vino respuesta y tercero fui liberado. En este salmo puede ver en el verso 4 tres cosas principales que hoy quiero enseñarle. 3 puntos, 3 principios, 3 pasos, 3 manifestaciones, 3 cosas que me hacen ver que Dios puede responderle a cualquiera que lo busque con todo corazón. La primera es que dice: la búsqueda de Dios produce respuesta. Lo segundo que encuentra en este salmo: Dios escucha el clamor de los que confían en Él. Denle un aplauso a Dios. Dile a alguien: Dios escucha el clamor de los que confían en Él. Y número 3, encuentra que la verdadera liberación comienza cuando Dios rompe tus miedos y rompe tus temores. En este salmo aprende 3 cosas. Primero, la búsqueda de Dios produce respuesta. Segundo, Dios escucha el clamor de los que confían en Él. Y tercero, la verdadera liberación comienza cuando Dios rompe tus temores, cuando Dios rompe tu silencio. Dile a alguien: hoy se van a romper cosas. Hoy se van a romper cosas en tu vida. Hoy se van a romper cosas en tu familia. Vamos, dígalo: hoy Dios va a romper cosas en tu negocio. Hoy Dios va a romper el fracaso, el miedo. Hoy Dios va a romper las caídas, las enfermedades. Hoy Dios va a reventar las cadenas y los yugos de maldad. Alguien diga: yo lo creo. Alguien diga: yo lo creo. En este verso comienza a haber 3 pasos hacia la restauración. Por eso hoy mi tema es la restauración. Dios está listo a restaurarte espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Dios quiere restaurar tu mente, tus emociones y tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina para tus huesos. Hoy Dios va a restaurar las 3 áreas de tu vida: la mental, la emocional y la espiritual. Alguien diga: Dios va a restaurar mi vida espiritual. Dios va a restaurar mi relación con Él. Dios va a restaurar mi vida espiritual. Entonces hay 3 pasos que David hace: busqué, me oyó, me libró. Dile a alguien: buscó, oyó, fue oído y fue liberado. Toda restauración comienza con una búsqueda sincera, continua, con una respuesta divina, y termina con una liberación sobrenatural. Muchas personas quieren ser liberados, pero no buscan a Dios.
quieren ser restaurados, pero no hay un cambio de mentalidad. Quieren la paz del Espíritu Santo, pero no buscan al príncipe de paz. En este salmo Dios usa a David para mostrarnos pasos que nos llevan a una restauración completa, a una restauración integral. Dios no solo quiere restaurar tu parte espiritual, Dios quiere restaurar tu parte emocional, Dios quiere restaurar tu parte mental, Dios quiere restaurar tu parte física, Dios quiere restaurar todo en tu vida. Lo que el diablo te ha logrado quitar, Dios te va a dar la fuerza para recuperarlo. El miedo se va a espantar de tu vida, porque la presencia de Dios lo va a reprender a través de ti. Entonces hay tres cosas que nos muestran y quiero compartirla. Primero, la búsqueda de Dios producirá respuesta. Dios nunca respondió al que no buscó. Dios siempre ha respondido a los que se acercan al altar. No puedes tener liberación, restauración alejado de la presencia de Dios. Tienes que entender que la búsqueda de Dios es lo que traerá cambio en tu vida, porque es la presencia de Dios la que te restaura. Es la unción la que pudre el yugo. Es su palabra la que estabiliza tus pensamientos. No puede ser restaurada buscando la fuerza del hombre o la aprobación de los seres humanos. Tu restauración no está en la aceptación de la gente. Tu restauración está en la búsqueda con Dios. No necesitas ser aceptada por tu esposo para ser restaurada, ni tampoco por tu esposa para ser restaurado. Tu restauración no está en la mano de tu familia. Tu restauración no está en la iglesia, no está en la mano del pastor. Tu restauración está en una decisión de buscar a Dios, de acercarte a Dios con un corazón sincero, con un corazón honesto, con un corazón abierto, con un corazón sin hipocresía, que reconozca que caíste, que pecaste, que cometiste errores, pero que sabe que solo Dios puede restaurarte. Por eso David, cuando cayó, no fue al profeta, fue a Dios. Cuando aquel profeta se le aparece y le dice: tú pecaste, y le revela el pecado, era para que, si bien sido la gente de ahora, algunos se tiran de rodillas delante del profeta. David le dijo al profeta: gracias por el mensaje. Le dio la espalda y se fue al donde el que envió el mensaje. Fue a donde Dios y le dijo: tú le dijiste al profeta que yo estoy mal, y honestamente yo estoy mal, pero el profeta no me va a restaurar. Quien me tiene que restaurar es tu mano, es tu poder. Por eso es que cuando le dijo otro profeta: ¿qué quieres? ¿Estar en la mano del hombre o en la mano de Dios? Y él dijo: en la mano del hombre jamás. Déjame en la mano de Dios, porque Él puede tener misericordia. Tu restauración no está en el gobierno actual. Tu restauración no está en el gobierno próximo, ni en el gobierno pasado. Tu restauración está en Dios, en una actitud de búsqueda, de humillación, en una actitud de buscar a Dios. Dios quiere restaurar toda tu vida, tus finanzas, tu vida espiritual, tu vida matrimonial, tu vida familiar, tus hijos. Él es un Dios que repara portillos. Él es un Dios que sabe restaurar muros caídos. Y hoy declaro que es un domingo de restauración. Hoy declaro que tu vida espiritual se restaura. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tu vida espiritual se restaura. Dile a alguien: tu vida espiritual se va a restaurar hoy. Dile a alguien: tu vida espiritual se va a restaurar hoy. Mantente despierto para que escuche lo que Dios tiene para ti. Tu vida espiritual se va a restaurar hoy. Dile a alguien: hoy se restaura tu relación con Dios. Hoy hay una unción de restauración. Se restaura tu familia, se restaura tu fe, se restaura tu confianza, se restaura la unción. Hoy hay una unción de restauración. Lo que la situación te quitó, Dios lo va a hacer restaurarse en tu vida.
Esa confianza que tenía en Dios, que la perdiste por los fracasos que tuviste en los días pasados, Dios te dice: voy a restaurar esa confianza otra vez, para que sepa que yo soy el Dios que escucha al que a mí clama. Dile a alguien: prepárate, porque hoy habrá un milagro para ti. El texto dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Pero hay algo importante que me impactó. David no buscó solución. Porque es el problema. Cuando estamos en problema, lo que buscamos es solución. Yo quiero que pese eso. David no buscó solución. David no buscó cómo resolver el problema. David buscó al que le iba a dar solución. David buscó al que le iba a ayudar a resolver el problema. Y cuando estamos en apuro, lo primero que hacemos es tratar de resolver el problema. Y ahí está el problema. Porque cuando tratamos de resolver el problema sin buscar a Dios, entonces el problema crece. El problema es cuando tratamos de resolver el problema sin antes buscar a Dios para que nos dé la guianza. David no buscó solución. David dice: busqué a Jehová y Él entonces a mí me oyó. Buscó a Dios y Dios le dio solución. La mayoría de personas, cuando están en problemas, buscan consejos, buscan contactos. Déjame llamar a fulano que él me va a resolver. Déjame hacer esto que él me va a abrir la puerta. Y buscan solución en vez de buscar a Dios. Y entonces el problema se agrava y viene un estancamiento. Porque lo queremos hacer a través de nuestra inteligencia. Es que yo tengo contacto en Washington, es que yo tengo contacto en migración, es que yo tengo contacto con el abogado. David no buscó contacto, David buscó el contacto. David buscó al Espíritu de Dios. David fue a Dios y le dijo: sálvame, me quiere matar aquí, sácame de esto. Él buscó a Dios. Queremos resolver los problemas buscando los recursos que están bajo nuestra influencia. Algunos buscan influencia, otros buscan dinero o quien le recomiende. Pero David entendió que cuando encuentras a Dios, encuentra todo lo demás. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar a Dios. La búsqueda verdadera no es un acto ocasional, es una actitud permanente del corazón que busca continuamente al Señor. ¿Qué significa buscar a Dios en hebreo? ¿De qué está hablando David aquí? ¿Quieren que se lo revele? ¿De qué está hablando David en el hebreo cuando dice busqué? ¿Qué significa en hebreo? Busqué a Jehová y Él me oyó. Es importante que note esto en tu corazón. Él no buscó solución, Él buscó a Dios. Él no buscó cómo salir del problema. Por favor, entiéndelo, porque durará 40 años resolviendo problemas. Él no buscó cómo resolver el problema. Él buscó al Dios que le iba a resolver el problema. Y eso es clave. Pero ¿qué significa busqué a Dios en hebreo? La palabra es darash. Así, darash, suena rara. No significa simplemente buscar algo perdido. Es una palabra mucho más profunda que buscar. Es algo más allá. Y darash en hebreo significa investigar diligentemente. Número 2, consultar con intensidad. Sigo paro, eso es buscar. Buscar es buscar con deseo perseverante, con perseverancia. Número 4, acudir a alguien para recibir dirección. Oh, alguien diga aleluya. Número 5, adquirir con la intención de encontrar una respuesta. Es la idea de una persona que no se conforma hasta que no encuentra aquello que está buscando. Cuando David dice busqué a Jehová, está diciendo me volví a Dios con todo mi corazón. Cuando David dijo busqué a Dios, fue que le dio la espalda al problema y buscó a Dios con todo su corazón. A usted no está aquí todavía.
Cuando David dice busca a Dios, dijo: miedo, quédate ahí en lo que yo hablo con el Dios que reprende el miedo. Hay personas que tienen que volverse a Dios y darle la espalda al problema que tienen. Dios te trajo hoy aquí porque está pensando en tu liberación. Me volví a Dios con todo mi corazón y lo consulté. Él no salió corriendo, él consultó a Dios. Lo perseguí, es lo que quiere decir David. Dependí de él. Lo busqué hasta encontrar su respuesta. Buscar no es solamente venir a la iglesia. Buscar es perseguir su presencia, es anhelar su voz y su dirección, es depender de la guianza del Espíritu Santo. Buscar es tener hambre del Dios vivo. David declaró en otro salmo: una cosa he demandado y esta buscaré. Dios siempre responde al corazón que le busca con honestidad y con sinceridad. No importa que seas africano, americano, hispano, no importa tu raza, no importa tu lenguaje, no importa tu estatus. Dios está abierto para todos. Lo buscan y lo hallan. Tocan y Él les abrirá. No podemos esperar recibir milagros sin buscar a Dios. No podemos tener sanidad sin buscar al que sana. La persona viene buscando sanidad, no al sanador, y por eso no se sanan, porque su enfoque está en la sanidad, no en el que sana. Cuando Dios se convierte en tu prioridad, tu respuesta se convierte en su realidad. Dios le va a dar respuesta a alguien que le está buscando aquí. Tu búsqueda no va a cambiar a Dios. La búsqueda nos posiciona para recibir lo que ya Dios determinó para nosotros. Dile a alguien: busqué a Dios y Él me va a oír. Me volveré a Dios. Le buscaré con intensidad. Haré todo lo posible por escuchar el canto de su voz. Dios se va a dejar hallar de aquellos que lo están buscando. Dios está buscando al que lo está buscando. Diga que Dios está buscando al que lo está buscando. Hoy tu vida puede cambiar, porque el que resuelve los problemas está aquí. El que sana enfermo está aquí. El que rompe cadenas está aquí. El que reprende los demonios está aquí en esta mañana. Si busca a Dios, Él libera su poder a tu favor. Alguien diga aleluya. El segundo punto es el siguiente: Dios escucha el clamor de los que confían en Él. Por eso David dice: y Él me oyó. David no dice: Dios escuchó mis palabras. Él dice: Él me oyó. Y aquí hay algo profundo, porque las personas piensan que serán oídos por palabrería. David no dice: Él oyó mis palabras, sino que dice: Él me oyó. ¿Por qué? Dios escucha más que sonido. Dios escucha más que palabras. Dios está escuchando tu corazón. La confianza es el lenguaje que Dios entiende. Muchos oran desde la desesperación, pero muy pocos a veces oran desde la fe. La fe convierte el clamor en una llave espiritual. Sigo paro. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 verso 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. El clamor que mueve el corazón de Dios, el que está mezclado con fe y con confianza. Bartimeo gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Alguien diga: me vas a escuchar, Dios. La multitud quería silenciar a Bartimeo, pero el corazón de Bartimeo estaba siendo oído por Jesús. Y Jesús se detuvo. ¿Por qué? Porque el cielo siempre responderá a la fe. Jesús tenía un trabajo que hacer. Tenía que ir a otra ciudad a predicar y a sanar. Así que él estaba en un propósito. La multitud le rodeaba y gritaba alabanza.
Pero Bartimeo gritó más fuerte que todos. Y él se detuvo su agenda. Dije que él detuvo su agenda ese día, porque la fe siempre detiene a Dios para responderte. Dios detuvo su agenda para atender a un hombre de fe. David podía quejarse ese día y decir: ¿dónde está Dios? Pero él sabía que la queja nunca ha movido a Dios. El hecho de que llore quejándote no cambia nada, pero si ora declarando y creyendo, sí cambiará las cosas. La diferencia entre quejarse y el clamor es muy grande, porque la queja mira el problema. Todo el que se queja habla del problema. Todo el que se queja habla de lo que no tiene. La queja solo mira el problema. El clamor mira a Dios. La queja produce frustración. El clamor produce intervención divina. David aprendió que no importa cuán profunda sea la cueva, Dios puede escuchar desde el cielo. No existe distancia que impida que Dios oiga el corazón de alguien que confía en Él. Dale un aplauso fuerte a Dios. Es posible que nadie te esté escuchando. Quizá nadie puede comprender tus batallas y tu lucha, pero hay un Dios que escucha incluso el gemir que no tiene palabras. Hay un Dios que escucha el gemir que a veces no tiene palabra. Tus oraciones no están siendo ignoradas, te dice Dios. Yo escucho tus oraciones. Tu clamor no va a ser olvidado. Tu voz ha llegado al trono de Dios. Lo que sale de tu corazón lleno de fe nunca caerá al suelo. Llegará directamente al oído de Dios. Y sea hoy o sea mañana, Él te oirá y Él te responderá. Y tú verás con tus ojos el resultado de tu fe, de tu oración, de tu búsqueda. Tu oración no está en el olvido. David fue olvidado por Israel. Se olvidaron del matador de gigantes. Estaba en un apuro. Lo iban a ejecutar. Parecía olvidado, pero nunca fue olvidado por Dios. Clamó y su oración tuvo respuesta. Yo digo que tú tendrás respuesta pronto. Yo digo que Dios va a intervenir divinamente en tu vida, en tu caso. Tu caso de empleo, tu demanda, tu caso migratorio va a tener respuesta divina. Dije que Dios va a intervenir en tu finanza. Dios va a intervenir en esa deuda, en ese apuro, en esa desesperación. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró. Oro porque viene liberación para alguien aquí presente. Dios te va a liberar de los demonios, del yugo, de la enfermedad. Dios te va a liberar de ese sentimiento que te estanca, de esa emoción que te hace sentirte sola y solo. Hablo desde el púlpito de parte del Dios viviente. Viene liberación para alguien que está aquí y que está en las redes sociales. El poder de Dios va a intervenir en tu caso. Diga que el poder de Dios va a intervenir en tu caso. Diga que el poder de Dios va a intervenir en tu caso. Y cuando la mano de Dios se extiende, nadie la hace retroceder. El Espíritu Santo dice que repita esto. Tu restauración no está en la aceptación de los hombres. Tu restauración no está en la aceptación de los hombres. Tu levantamiento no está en que te reciba cierta comunidad. Ponme la cámara. Le estoy profetizando a alguien. Tu restauración está en tu búsqueda a Dios. El hombre no te puede posicionar. Quien lo hace es Dios. Cuando el hombre te posiciona, el viento te tumba. Pero cuando es Dios que te establece, lloverá, vendrán truenos y no será removido, porque tú estás sobre la roca.
Alguien diga: voy a ser liberado. Se van a abrir las cárceles emocionales. Se van a abrir las cárceles emocionales. Abre la cárcel, Jehová. Abre la puerta para que entre por ella. A veces no entiendo a la gente en la iglesia, porque su reacción es tan opaca, tan débil, tan poca interesante. Muestran tan poco interés al predicarle la palabra, que yo me confundo y digo: no, es que son así. Pero cuando están mirando fútbol o su novela, tienen emociones. Cuando están mirando algo que les interesa, tienen emociones. Que el Señor te reprende y reprende ese espíritu que tú tienes de pasividad. Cuando Dios te está hablando, no te ponga pasivo. Cuando Dios te está hablando, arrebata la palabra, arrebata la bendición. Alguien diga aleluya. Siéntate un minuto. Hace una semana, 2 semanas estuve reunido, con un hermano que jugaba fútbol, David Alvis, algo así. Daniel Alvis. Ese hombre está encendido. Ese hombre te habla de oración, de lengua, de poder, de unción, de cuánta alma hay que ganar. Porque y yo hablaba con él ayer y él me decía: pastor, es que Dios me ha profetizado todo esto y yo camino bajo la profecía del Espíritu Santo. Y yo me impactaba viendo su ánimo, su interés por escuchar más y más de Dios. Un hombre que es posible que es multimillonario. Y yo veo gente aquí que no vinieron hoy, están por allá con zapatos rotos, indiferentes ante Dios. Por Dios, hasta en la pobreza tú eres orgulloso. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Jesucristo dice: yo te voy a liberar. Alguien grite: viene la liberación. El que rompe las cadenas llegó a esta casa hoy. El que abre las cárceles de los presos está aquí en esta tarde. Alguien grite aleluya. Me dice el Espíritu Santo, mi siervo, hay gente en cárceles emocionales, pero dile que hoy yo abro las puertas de sus cárceles. Hoy abro las puertas de sus cárceles emocionales. Alguien grite aleluya. Vamos a darle el aplauso fuerte a Dios. Lo que sale, siéntate un minuto, lo que sale de tu corazón lleno de fe nunca caerá al suelo. Llegará al trono de Dios. Tal vez tu clamor sea ignorado por el hombre, pero no será ignorado por Dios. No será ignorado por Dios. Y a mí me encanta esa parte. Busqué a Dios, no la solución. Guárdalo. Te lo dice un anciano en Dios. Guarda esa palabra, que no la va a oír en todos los lugares. Guárdala. Busqué a Dios, no busqué solución. Fue a Dios que busqué. Comencé a buscarlo a Él por causa de mi problema. Y Él me oyó, me escuchó y me libró de todos mis temores. Escucha lo último. La verdadera liberación no comienza cuando alguien te acepta. No comienza cuando el grupo elegido te recibe en su club. Tu restauración no comienza cuando cierto concilio te abrió la puerta. Tu restauración no comienza porque un presidente de algún ministerio decide darte la oportunidad. No depende del hombre. No depende. Tu restauración no comienza de los Avengers cristianos, que solo son el grupo de los superhéroes y que nada se mueve sin ellos. Si hay un superhéroe, se llama Jesucristo.
La verdadera liberación. La verdadera liberación comienza no cuando Dios resuelve el problema. La restauración o la liberación no comienza cuando la gente dejó de atacarte. No comienza cuando la gente dejó de perseguirte. La verdadera liberación tuya no comienza cuando alguien te dice, te perdono. La verdadera liberación comienza cuando Dios mueve y rompe tus temores. Cuando Dios quita tu miedo. Tu liberación no comienza cuando Dios te liberó del problema. Tu liberación comienza cuando Dios te libera del temor que el problema produce. Alguien tiene que entender este peso de poder. David dijo, me libró de todos mis temores. No dice que lo libró de Saúl. No dice que lo libró de los filisteos. Dice, me libró de los temores que me producían mis enemigos. Los enemigos podían estar allí, pero ahora él no tenía miedo. Porque el temor y el miedo paraliza. Y David dijo, lo que me producía temor ya no está. Dios se me metió adentro y sacó mis temores. El problema seguía. Él seguía babeando como loco, pero ya no tenía miedo. Porque cuando clamó, Dios produjo una paz y una certeza que removió el miedo. Hoy Dios va a remover el miedo que hay en tu corazón. Hoy tú recibes liberación en tu interior. Hoy tu mente estará en paz y tus emociones estarán alineadas a las escrituras. David no dijo, Dios me libró de Saúl. No. Tampoco dijo, Dios me libró de los filisteos. No, él no dijo, Dios me libró de los enemigos. Me libró de todos mis temores. Porque el problema más grande de David no era Saúl. Era el miedo que producía Saúl. Dios sabe que el enemigo más peligroso muchas veces no está fuera de ti, está dentro. Por eso es que en Ezequiel él dice, pondré un corazón de carne y voy a grabar mis leyes en su corazón y mi espíritu estará en ellos, y por más torpe que sean, no se van a extraviar del camino, porque el que guía estará dentro de ellos. Dios dice, yo me voy a meter adentro. De hecho, ya estoy adentro de ti. El enemigo más grande que tienes, uno de ellos es el miedo al problema. Hay personas que hoy se murieron antes de tiempo porque el doctor le dijo, tienes un cáncer terminal. Y el miedo a la muerte lo mató. Ni siquiera fue el cáncer. Satanás va a utilizar el temor, porque cuando tú caminas bajo temor, tu fe se va a paralizar. ¿Sigo paro? Cuando está bajo el control del miedo, tu sueño se apaga. Vive en ansiedad continua. Vive en un nervio continuo. Deja de tener esperanza, porque la paz se quiebra cuando deja que el temor gobierne tu corazón. Cuando está lleno de miedo, eso te impide obedecer a Dios. Cuando deja que el miedo de tus enemigos se empoderen de ti, morirás en el desierto sin ver a Canaán. Toda una nación tuvo miedo de conquistar a Canaán por los gigantes. Mire, usted lee la Biblia. Israel siempre le tuvo miedo a los gigantes. Los gigantes nunca mató un judío. En toda la historia de la Biblia, busque que un gigante mató un israelita. Yo no lo encontré. Si lo encuentran, me lo enseñan. Hay gigantes, vámonos. Nunca un gigante mató un guerrero de Israel. El miedo mató a Israel. El miedo a los gigantes paralizó a Israel, no los gigantes. Y lo que te puede paralizar son los temores y los miedos. Por eso David dijo, Dios me libró de temores.
Por eso David podía enfrentar un gigante, porque Dios había removido el miedo. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Hay personas que están físicamente libres, pero emocionalmente están encarcelados, están presos, están amarrados por un miedo, por un fracaso, por una opinión, miedo a la opinión de alguien, porque alguien la ha influenciado tanto que tiene miedo a ser ella misma por temor a que opina un grupito. Dios te trajo hoy para remover el miedo. Sabe, hay personas con dones, con talentos, pero tienen miedo. Yo tenía mucho miedo para orar por los enfermos. Y el miedo mío era, ¿y si no se sanan? Voy a ser un fracasado y voy a dar vergüenza. Y yo oraba con miedo. Y un día Dios tuvo que usarme con todo el miedo. Y esa usada de Dios me quitó el miedo. Yo recuerdo, le contaba a alguien, creo que era Tito Nito, yo le contaba que el primer milagro más contundente fue una niña que tenía un tumor sobre su barriga, una pelota. Era como de 4 años la niña, y la mamá le levantó el vestidito para que yo viera la barriga con el tumor. Y cuando ella lo hizo, yo estaba en medio de una unción hermosa. Eso fue en las asambleas de Dios de Sabana de la Mar. Me acuerdo yo, el pastor era Lucas. Si me oyen, esa gente sabe que hablo verdad. Y estaban allí, era mi inicio. Estaban emocionados con la unción de caer al piso y todo eso. Queríamos tumbar a todo el mundo. Estaban enamorados de esas dimensiones. Y la gente se caía. Y la señora, en medio del gozo de la alabanza, trae una niña y me dice: mire, pastor o evangelista. Y cuando yo vi eso, yo miré, pastor, y dije: págale la blusa para que no la vean. Porque yo dije: la noche está muy buena, y si no se sana, se va a echar a perder esto. Y ella me dijo: pero ore. Yo dije: sí, yo voy a orar, pero no le diga a nadie, tranquila. Y esperé que tuviera el coro y la alabanza bien encendida. Y dije: vamos a orar. Y solamente froté mi mano por encima sin tocar a la niña y oré: Señor, sánala. Pero yo no sabía si estaba creyendo o no. Yo tenía miedo, pero estaba orando. Yo tenía temor de decir: si no se sana, Señor. Con una parte de mi mente decía: sánala, y con otra: y si no se sana. Pero Dios sabía que era un bebé espiritual y tenía que hacer algo extraordinario para sacarme del temor. Era un muchacho espiritualmente que no sabía, pero Dios no me estaba mirando ahí. Dios me estaba mirando aquí hoy. Dios estaba mirando el gigante que Él iba a levantar para su gloria en las naciones de la tierra. Dios no está mirando tu condición actual. Dios está mirando tu propósito de mañana. Igual que Gedeón. Y cuando le oro con miedo, digo: Señora, está sana en el nombre de Jesús. Pero yo mismo ni creía eso. Y me fui para seguir tumbando gente y orando, pero me creció la duda. ¿Y si se sanó? Y yo dije: no se sanó. ¿Y si se sanó? Ahora estabas, si se sanó y si no se sanó. Y dice que la curiosidad mató al gato. Yo dije: bueno, me puedo ir y nada va a pasar, pero ¿y si se sanó? Así que yo mandé a lavar duro, para que la gente no se diera cuenta. Tengo que ser honesto, hermano. Yo no soy Superman, ni existe Superman ese. Entonces yo le digo a la señora, a la mamá: levántele el vestidito para ver, quizá algo pasó. Y yo dije: espérese, no lo haga. Y cuando vi que nadie estaba mirando: hágalo. Y me le puse así para que nadie la viera. Hágalo. Cuando lo levantó, el tumor no estaba ahí. El tumor no estaba ahí. Yo tenía miedo al fracaso, pero el tumor no estaba ahí. Les soy honesto, yo no sé ni por qué Dios lo hizo. Porque fe del predicador posiblemente no había mucho, pero tal vez la mamá tenía fe. Yo creo que Dios respondió fue a la mamá. A mí no, a mí me enseñó.
Cuando yo vi eso, yo me volví loco. El milagro que más me impactó, porque yo vi el antes del tumor y vi el después sin tumor en un minuto. Cuando eso pasó, paré la música, paré todo. Hay que celebrar lo que Dios hace. Si hay fracaso no se celebra, pero si hay victoria hay que celebrar. Eso fue un testimonio contundente. Pero ese milagro le dio inicio al ministerio mío en la sanidad, en los milagros y en la liberación. A veces tienes miedo al llamado de Dios. Tienes un llamado pero tienes miedo. Tiene promesa pero sigue teniendo miedo. Dios no trabaja primero con la circunstancia. Dios trabaja primero con el corazón. La circunstancia va a cambiar a la medida que tu corazón vaya cambiando. Tú estás pidiéndole a Dios que cambie la circunstancia y Dios lo que quiere cambiarte a ti primero. Por eso es que David dice: me libró de todos mis temores. Porque hace media hora yo tenía miedo, media hora después ya no tengo miedo. Dios te va a trabajar a ti. Cuando Dios quita el temor, puedes hacer cosas extraordinarias. Voy a declarar una palabra de fe sobre alguien que está aquí. Alguien que se ponga de pie para que reciba lo que voy a declarar. Sigo paro. Cuando Dios quita el miedo de Gedeón, él pudo derrotar a Madián. Cuando Dios quitó el miedo de Pedro, él pudo predicar en multitudes. Cuando Dios quitó el temor de los discípulos, pudieron transformar al mundo. La verdadera libertad no es la ausencia de problema. La verdadera libertad es la presencia de Dios en medio del problema. Alguien diga: mi enemigo ahora está vencido. Porque el temor al fracaso se fue. El temor al rechazo se va. El temor al futuro se va. El temor a caer se va. El temor a ser suficiente se va en el nombre de Jesús. Cuando Dios toca el corazón, los temores desaparecen. Levanta tus manos. Cuando Dios toca el corazón, el temor pierde su fuerza. Lo que tú necesitas hoy no es resolver el problema. Lo que tú necesitas hoy es ser liberado del miedo del problema. Lo que tú necesitas hoy no es vencer a tus enemigos. Lo que tú necesitas es llenarte del que vence a tus enemigos. Dios hoy te dice lo siguiente: yo te voy a librar de todos tus temores. La fe no es la ausencia de gigante en tu vida. La fe es la certeza de que Dios va a derribar tus gigantes. Puedes estar en medio de la tormenta y dormir como Cristo. O puede estar en medio de la tormenta y ser atormentado por ella como los discípulos. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y Él me libró de todos mis temores. Me volví a Dios dándole la espalda a mis enemigos. Y Él me libró de todos mis temores. Buscar a Dios es volverse a Él. Por eso en Daniel 9, 10 y 11, en el 9, 10 dice: busqué a Dios con todo mi corazón. Pero ¿sabe cómo dice el texto? Y volví mi rostro a Dios. Buscar a Dios es volverse a Él. Antes yo dependía de este hermano, ahora yo voy a comenzar intencionalmente a depender de ti. Antes yo pensaba que tenía que ser aceptado por ellos para sentirme bien. Ahora yo me vuelvo a ti porque tú eres el que sana mis emociones. Busqué a Dios y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Hay algo en particular que a mí me sucedía años atrás, cuando luchaba con ciertos papeles y ciertas cosas. Yo sé lo que sentí, el temor y el miedo. Y no había nada que me lo quitara.
Pero yo comencé a notar que cuando me encerraba en el basement a orar y la presencia de Dios bajaba, el temor se me iba. Ya no había miedo de nada. A veces cuando cierta persona, comunidad, me atacaba por cosas locas y tontas de ellos, yo sentía como cierto temor. Pero cuando voy a la presencia de Dios me siento un gigante. Sentía que no importa que el mundo entero con todos los medios disponibles me atacaran, sentía que era indetenible porque estaba bajo las alas del Omnipotente. Cuando te sientas con temor y con miedo, no recurra a tu esposo ni a tu esposa. Ellos también tienen temor. No llame al pastor porque él también puede tener temor. David tenía muchos valientes con él, pero a ninguno lo buscó. No le pidió ayuda a sus valientes y le dijo: siéntense y denme un consejo. ¿Cómo es el lenguaje? Se me va el que quiero usar. Denme una terapia mental de que yo estoy bien. Háblenme positivamente para sentirme Superman. Él no buscó a nadie que le hablara positivamente y que le diera una terapia mental. Tú estás bien, todo te va a ir bien. No. Él dijo: yo busqué a Dios. Y entonces Él se entró dentro de mí y me libró de todos mis temores. El Espíritu Santo de Dios vivo ha hablado a tu corazón para que tenga una casa en victoria, una familia en victoria, papeles en victoria, vida sin miedo, sin temor. Busqué a Dios. Hace muchos años atrás, yo tenía que predicar en un lugar y me daba miedo. Cuando yo estaba en el mundo que imitaba a Michael Jackson, a todos esos cantantes americanos, yo inventé un baile con los nervios. Me dio tanto nervio que temblaba. Y los canadienses y los americanos que estaban en el hotel mirando el show se admiraron pensando que eran unos pasos nuevos, y eran los nervios que me crearon pasos. Vive Jehová que hablo verdad. De ahí salí yo con pasos nuevos. Ve, el miedo te puede paralizar, pero cuando buscas a Dios. Y ese día yo iba a predicar en un lugar y estaba lleno de miedo, temblando, y dije: ¿qué va a pasar mañana, Dios mío? Y ese temor, yo comencé a buscar a Dios la noche entera, hasta que amaneció. En la mañana no sentía miedo, me sentía seguro, me sentía un gigante, me sentía con los resultados, aunque no lo tenía todavía en la mano. Cuando busca a Dios, Él va a mover tus miedos. Busqué a Dios y Él me libró de todos mis temores. Querían avergonzar a David, los filisteos no pudieron. Querían matarlo, no pudieron. David se le escapaba, nunca lo pudieron alcanzar. Nunca un hombre pudo tocar a David. Escúchame, nunca. Aún en sus caídas, Dios tampoco lo permitió. Mira a alguien y dile: ningún hombre podrá tocarte, ningún político podrá tocarte, ningún representante, ningún senador, ningún gobernador, ningún presidente, porque al que busca a Dios, Él lo posiciona y lo establece para siempre. Y Él me oyó y me libró de todos. O sea, Oneli, David no solo tenía el temor de los filisteos, tenía muchos temores, porque él dice: me libró de todos. ¿Cuántos de ustedes han tenido más de 10 temores? Temor a que si manejo me van a chocar, temor a que migración está allí, temor a que me van a detectar un cáncer, temor a que me voy a morir durmiendo. A veces yo he ido a dormir y siento esa ansiedad. Es por el cansancio,
no un demonio, el estrés. Y como que no puedo dormir a veces. Cuidado si yo no despierto mañana. Y el diablo, tú no vas a despertar mañana. Hasta aquí te va a morir joven, como algunos predicadores ungidos. Te mueres jovencito. Y yo digo, oh Dios mío, ¿y qué ataque es este? ¿Sabe cómo yo lo elimino? Ah, no, pero espérate. Allá tiene que ser mejor que aquí. Porque todo el que se fue no quiere regresar por acá. Dije, si me muero en paz. Satanás quiere entrarte en ansiedad. No tenga temor. Ten actitud de búsqueda. Hay gente que tiene temor a ser rechazado por fulana, por fulano. Bendito sea Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Uno tiene que dejar que el Señor sea que obre. Cuando yo estuve en España, yo he aprendido a morir muchas veces antes de predicar espiritualmente. Y esa noche me entregaron tarde. Se atrasó, el equipo se dañó, hubo demasiada interferencia. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? La gente estaba allí, habían como 4,000 personas. Estaba lleno. Se había predicado, se había ministrado, se había orado por todos los enfermos. Yo dije, bueno, no quedó nadie enfermo. Dios usó a esos hombres para hacer cosas maravillosas. Pero yo sentía un fuego que me ardía. Y era muy tarde ya. ¿Y sabe lo único que hizo Dios? Yo solo me puse a adorar por 4 minutos. ¿Te acuerdas, Nelly? 4 minutos. 5 minutos levanté las manos. Eso fue todo. La gente comenzó a tocarse, a sanar por el Espíritu. Los endemoniados a caer. Y algunos predicadores, un predicador americano y otros muy bonitos del Señor, le decían a Ismael, ¿pero qué pasó? Él no ha hablado. Y le decían, yo no entiendo español, pero yo siento una atmósfera. La presencia de Dios hace en 5 minutos lo que nosotros los hombres no podemos hacer en 5 días. Si tú has tenido temor, miedo al fracaso, miedo a volver a caer, miedo a lanzarte al ministerio, porque si me lanzo no voy a tener cómo vivir, cómo cobrar, ¿qué voy a hacer? Si tú has tenido ese miedo, hoy Dios te ha dado los pasos necesarios. Salmo 34:4, grábatelo, ponlo en el espejo, léelo todos los días. Porque yo busqué a Jehová y Él me oyó y Él me libró de todos mis temores. La primera vez que prediqué en el estadio, mira, no te voy a contar más, pero yo busqué a Dios y Él me oyó. Y este es un salmo que debemos de repetírnoslo todos los días. Cuando sienta miedo, sienta temor, sienta esto, busca a Dios y Él te va a librar. Escuchate, Omar. Busca a Dios y Él te va a disparar para las naciones de la tierra. Levanta tus manos al cielo. Cual sea tu miedo, cual sea tu temor, el Señor del cielo te ha hablado hoy. Pastor, soy una joven, no he salido embarazada, tengo miedo. Deje el miedo, que tú vas a tener sus 6, sus 7 hijos. No tenga miedo. Lo que Jehová te dé. No tenga temor. No tenga temor. No tenga temor.